Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Tangle Romance, primera vez basados en el libro. Cylon trató de argumentar que estaba demasiado cerca, pero esa mano claramente articulada tocó su cuello. En un instante, Kang presionó suavemente su cuello. El cuerpo de Cylon se suavizó involuntariamente. Luego el otro levantó la cabeza cuando sus labios se tocaron, dándole un tierno beso. Pero esta vez fue diferente a los besos anteriores, como si estuviera disfrutando de un dulce. El hecho de que sus labios se fusionaran una vez más hizo que Cylon sintiera que su boca estaba a punto de hincharse. Abrió la boca para protestar, pero Kang no lo permitió. En ese momento, sus brazos lo envolvieron con más y más fuerza, como para dejar que Cylon sintiera que su cuerpo se agitaba bajo su ropa. Eres tan dulce, ¿lo sabías? Kang aflojó sus labios, pero permaneció pegado a sus delgados labios. Después de mostrar su autoritario dominio, Kang parecía estar usando su lengua para consolarlo. No, no lo sé. Cylon tartamudeó en respuesta. ¿Nadie te lo dijo? ¿Quién es? Eso está bien. Entonces déjame decirte por mi cuenta. ¿Me estás probando? No, porque yo, solo tú. El flexible Kang usó su lengua para saborear lentamente cada centímetro de la piel de Cylon. Besó su mandíbula una y otra vez, y luego Cylon inclinó la cabeza para tocar sus labios, aceptando su fuerte beso sin decir una palabra. Mientras besaba el cuello blanco del chico, las manos delgadas de Cylon agarraron sus hombros con fuerza. Originalmente, no tenían intención de dejar una marca en su reclamo, pero el sonido en sus oídos hizo que la paciencia de Kang se desmoronara, y al final no pudo evitar dejar una pequeña marca en el cuerpo de Cylon, y la otra parte no parecía querer sufrir. Incluso ojo por ojo dejó una marca similar en su cuello. El interior de la habitación tiene aire acondicionado, pero el aire empieza a calentarse. Luego lo besó y lo empujó hacia la cama. ¿Estimulante? No muerdas más. Era demasiado tarde para que Cylon hablara. Kang dejó de bromear, comenzó a mordisquear suavemente. Cylon miró a Kang, que tenía una cara muy bonita en el rostro. La sonrisa en la esquina de la boca del otro lo hizo sentir avergonzado. No pudo evitar morderse el labio ligeramente, pero su dedo fuerte lo presionó de inmediato. ¿Quieres continuar conmigo? La boca de Kang estaba tan cerca de su oreja que estaba roja por la vergüenza y preguntó amablemente. Estaba extremadamente complacido con la reacción de Cylon, así que siguió frotando la punta de su nariz contra la sien sudorosa de Cylon. ¿Te atreves a tirarme a mitad de camino? Cylon abrió mucho los ojos y volvió a escuchar la risa de Kang. Tampoco puedes dejarme a mitad de camino. Aunque los dos aún no han establecido oficialmente una relación amorosa, ahora que las armas están cargadas y diferentes tipos de emociones están surgiendo como volcanes, se desprendieron de la complacida relación. Kang lo giró para acostarse en la cama, llevando su lugares estrechos del oponente. Solo un ligero toque podría hacer un sonido incontrolablemente. Lo que sucedió a continuación fue una novela para ellos, y esa fue la primera vez que estuvieron juntos.